Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Dios los bendiga. Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y esto es Academia de la Biblia. Y bueno, gracias por estar allí y acompañarme en este video donde doy mi opinión acerca de los acontecimientos actuales que están sucediendo en el mundo y también proponer, dar a conocer mi posición, mi postura bíblica respecto a ello. La última vez que subí el video aquí en nuestra sección de puntos de vista, hablamos sobre el Papa Nero, el posible Papa. Nadie tenía en mente a Robert Prevost, que iba a salir el elegido como el nuevo Papa. Tampoco que iba a escoger el nombre de León XIV. Bueno, todo unas noticias se hizo pues bulos, entrevistas y también llegaron pues eh, las acusaciones, porque él se dice que encubrió ciertos abusos sexuales aquí en su estancia en Perú, cuando era aquí obispo de Chiclayo. Pero bueno, eso ya es noticia ya muy pasada, eso ya se vio en su momento. Di mi opinión sobre ello. Si te lo perdiste, pues puedes ver el video después de ver que está aquí en la sección de punto de vista. Para el día de hoy, yo quisiera comentarte y compartirte pues sobre lo que ha acontecido y que sí sé que me he demorado un poco en comentar, en dar mi opinión sobre esto que ha pasado sobre Israel. Y sí, cada vez que Israel es atacado o hay noticias sobre Israel, Jerusalén, la Franja de Gaza, Siria, Damasco, Hezbolá y todo lo que tenga que ver con Israel y sus enemigos actuales, pues es noticia y siempre se levantan las alarmas. ¿La alarma de qué? Pues la alarma escatológica, que más va a ser sobre que Cristo viene ya, que está a la vuelta de la esquina, en cualquier momento aparece el anticristo, pero la iglesia no va a estar aquí. Y todos se vuelven escatólogos, todos se creen expertos en la doctrina del fin de los tiempos, todos sacan sus videos para obtener likes, unos más sensacionalistas que otros. Y no quise, bueno, ya sé que es tarde, no quise pasar desapercibido, no quiero dejar pasar la oportunidad por muy tarde que sea, porque esto ya ocurrió hace semanas, hace casi un mes. Pero en internet hay dos personajes muy conocidos, uno de ellos es más conocido que el otro. Me estoy refiriendo en primer lugar aquí a Armando Aldusi, que es muy conocido en el ámbito cristiano, y él es uno de los primeros en opinar sobre la escatología, cuando Israel es atacado, cuando algo tiene que ver Jerusalén, el estado de Israel con Netanyahu. Cuando pasa algo con Israel, él es uno de los primeros que da opinión. Y obviamente va a dar su opinión en base a la teología que él tiene, la teología dispensacionalista, por decirlo así. Yo creo que muchos van a entender lo que estoy diciendo. Y otro personaje también que da su opinión respecto a esto, y es lo que más se ha abocado en los últimos años, es este señor llamado Jaciel Rodríguez. Ya se ha hecho conocido dentro del ámbito cristiano. Él también, todo lo que tiene que ver con Israel, tiene que ver con bombas a Israel, guerra a Israel, y que Israel también le hacen bombas, porque se defiende nada más. Los otros atacan a Israel, pero Israel solo se defiende. Y al defenderse no se da cuenta que mata gente inocente. Claro, eso no lo ven. Bueno, estos dos personajes están aquí, son los más conocidos en redes sociales que dan su opinión acerca de lo que cualquier cosa que acontezca con respecto a Israel, pues ellos dan su opinión y dan su opinión desde su perspectiva totalmente dispensacional. Eh, ellos tienen libros incluso. Bueno, Armando Dusin, ya, él tiene otros libros que son muy buenos. Antes de presentar los libros aquí en las imágenes, déjeme decirle que ambos personajes, estos de aquí, eh, sí son de sana doctrina en cuanto a otros temas. Por ejemplo, hablar de cristología, cuando habla acerca de la familia, cuando hablan acerca quizás del pecado o cualquier sermón bíblico del Antiguo o Nuevo Testamento.
eh, son centrados, o sea, no son desviados, no son gente que no conozca, no son gente ignorante, sobre todo Armando Alducin, que él siempre es condecorado y reconocido teólogo. Y él tiene bueno, algunas posiciones un poco raras, pero es centrado en sí, es muy bíblico. Jaciel también es muy bíblico y he escuchado una prédica de Jaciel hablando acerca del grano de mostaza, sobre la fe que tiene que ir en aumento, la fe que tiene que ir siempre mirando hacia arriba, ¿no? La fe puesta en Dios, y esa fe puesta en Dios tiene que ir creciendo. Me gustó bastante eso, para mí fue de edificación. Pero cuando estos dos personajes que tenemos aquí, cuando hablan de escatología, sobre el fin de los tiempos, siempre lo hablan cuando tiene que ver algo respecto a Israel. Cuando sale recién una noticia que Israel fue bombardeada, que Israel fue atacada, que los misiles de Irán o de Siria o de Hezbollah o desde la Franja de Gaza, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con Israel, siempre salen ellos a dar su opinión y son los primeros. Hay muchos otros, pero estos son los que más dan su opinión y son conocidos. ¿Por qué? Porque también han hecho libros cada uno de ellos. Sí, han hecho libros. Bueno, comenzando con Armando Alducin. Armando Alducin ha hecho su libro El fin de los tiempos o El final de los tiempos, como ustedes pueden ver ah, aquí, para este lado. Y tiene una característica muy particular. Miren, hay un sol detrás, muy ardiendo, y creo que ese sol está pues achicharrando la tierra, porque ahí vemos un edificio en llamas, vemos todo el asfalto, o lo que está en el piso también quemado en cenizas. Bueno, ese es un libro, El final de los tiempos, de Armando Lucy, que supongo yo no lo he leído, supongo yo que habla, pues, ¿no? De la escatología que él conoce, la escatología dispensacional, que considero la más alejada de la Biblia. Y Jaciel, por su parte, también ha hecho libros. Eh, Uno de su primer libro, en realidad, es Apocalipsis, y es más, ha sido uno de los más vendidos en el 2024, muy comprado por el ámbito cristiano. Y él también es de línea dispensacional. Lo vi en las librerías cristianas. Me he dado el lujo de abrir ese libro y ver solamente su índice. Pues es también dispensacional, por tanto es totalmente alejado de la Biblia en muchos puntos. No lo recomiendo. Por ahí alguien me lo recomendó a mí, me dijo que me iba a regalar. Bueno, yo con gusto acepto los regalos. Si alguien me quería regalar este libro de Jaciel, yo con gusto lo acepto, pero yo no me lo compraría ni lo recomendaría. Y ahí ustedes también pueden ver en su portada unos edificios ardiendo en llamas, quemándose. No es casualidad que lo pongan así, no es casualidad. Y otro libro que él está, no sé si ya habrá salido, pero él ha dicho que está próximo a salir, es Israel, el reloj profético de Dios. Es su segundo libro. Y bueno, parece que ya está a la venta, al menos por la zona de él, allá en Norteamérica quizás. Aquí en Latinoamérica yo no lo he visto todavía en las librerías cristianas. Pero también, ustedes pueden notar que en la portada por ahí, más o menos a ver, por acá, ¿no? Ustedes pueden ver en la portada que hay un polvorín. Y ese polvorín, pues asumo yo que acá hay una bomba ahí, ¿no? Justo cerca de la mezquita, que lo que vemos en el centro ahí es una mezquita. Es la mezquita que está ahí, ¿no? Y pues todo está desértico ahí, como que si hubiese pasado ahí una bomba atómica y destrozado todo y solamente quedó en pie ahí esa mezquita, esa cúpula de la roca. Bueno, no es casualidad, ¿por qué? Porque la posición dispensacional siempre ve primero la destrucción, siempre ve primero lo catastrófico, ve el cataclismo cósmico, siempre ve eso. O sea, lo primero que ve la escatología dispensacional es escatología terrorífica, escatología
catastrófica, cataclísmica. Por eso ponen, pues, edificios quemados, ¿no? Como Armando Lucen aquí en su portada, como aquí también edificios ardiendo en llamas de Jaciel Rodríguez y un polvorín ahí en su segundo libro. No es casualidad, porque su postura siempre ve lo catastrófico. ¿Por qué? Porque dicen que la venida del Señor, cuando arrebata la iglesia, pues el anticristo va a ser de las suyas, entonces va a destruir, va a perseguir a judíos, va a destruir Jerusalén, va a meter bombas, va a haber guerra y todo eso. Bueno, todo esto es puro sensacionalismo, totalmente alejado de la Biblia, porque recordemos que sobre todo este librito que, a ver, ¿dónde estoy? ¿Por acá? ¿Por acá? Sí, por acá. Aquí. El de Jaciel, este de acá, que es el de Apocalipsis. Apocalipsis no tiene nada que ver con catástrofe. Nada, nada. No tiene que ver nada con terror, nada con el sol quemando a las personas o la luna que se convierte en sangre. No, todo es simbólico y tiene una interpretación de acuerdo a su género apocalíptico simbólico. Apocalipsis tiene el propósito de dar esperanza a la iglesia en medio de tribulación, en medio de crisis. Ese es el propósito de Apocalipsis. No es el propósito de asustar a la gente con destrucción nucleares, por ejemplo. No, totalmente alejado del propósito bíblico, sobre todo del Apocalipsis. Totalmente alejado. Por eso les digo que estos dos señores son los primeros en hablar sobre Israel cuando es noticia Israel, cuando Israel es atacado, cuando Israel responde al ataque, en defensa, ¿no? Yo pongo entre comillas, en defensa, nada más en defensa. Pero no, ellos no se dan cuenta que Israel también es culpable. ¿Culpable de qué? Me dirán. Bueno, que en una guerra no hay bando bueno ni bando malo. Ambos quieren ganar, ambos buscan la manera de no ceder y de demostrar pues, quién es más poderoso en armas militares. Israel como Estado ahorita no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, nada que ver, nada que ver. Ya la Biblia va a mencionar que hay un solo pueblo de Dios por el cual Cristo ha muerto, ha dado su sangre y va a presentar a ese pueblo sin mancha, sin arruga, pura al Padre. Es más, en el final de los tiempos, Cristo se va a unir con ese pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. Así de sencillo, la iglesia. Ya bien dice en Romanos capítulo 9, versículo de 6 a 7, que Dios no ha fallado, sino que los descendientes de Israel no son todos israelitas, ni tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No, 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 no. Eso dice Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. No. Así que porque uno es Israel o uno es judío, ya tiene la salvación asegurada, no, no es así. La única manera de salvarse, dice la Escritura, que es por medio de la fe, creyendo en el Evangelio de Cristo, nada más, creyendo en Jesucristo y proceder en arrepentimiento y fe. También dice la Escritura en Gálatas 3:29 que el Israel es la iglesia, porque los que somos de Cristo somos linaje de Abraham. Entonces, como linaje de Abraham, nosotros somos herederos según la promesa. Todo lo que se prometió a Abraham en el Antiguo Testamento, pues era sombra y cumplimiento de Cristo, que ahora los que son de Cristo son descendientes de Abraham. Por tanto, la iglesia es el verdadero Israel, es el único Israel. Los creyentes en Cristo son el único Israel verdadero. Y Efesios 2:14, aquí para cerrar ya, tanto Alducin como Jaciel y otros dispensacionalistas van imaginando que Dios tiene dos pueblos, cuando en realidad no hay dos pueblos de Dios, solamente hay uno, y siempre hubo uno. Dice la palabra en Efesios 2:14 que Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, y que Él hizo de ambos pueblos uno solo. Bueno, ¿cuáles son estos ambos pueblos? Bueno, el pueblo de Israel, los judíos creyentes, y los gentiles, que en ese tiempo se estaba practicando la palabra de Dios a través de las epístolas de Pablo y los apóstoles que estaban ya esparciéndose por el mundo. Entonces, gentiles y judíos, todos que creen en Cristo, ambos, son un solo pueblo. ¿Por qué? Porque creen en Cristo.
Y los que creen en Cristo, ¿quiénes son? Según Gálatas 3, los descendientes de Abraham. Por tanto, siempre hubo solo un pueblo de Dios, un Israel verdadero, la iglesia. La iglesia es el verdadero Israel. Por tanto, lo que sucede actualmente con Israel allá en Medio Oriente es el devenir histórico natural. Ya dijo el Señor Jesucristo. Va a haber guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación. Pero esto no es el fin, dice la Escritura en Mateo 24. Hay que entender eso, hermano. Cuando veamos que Israel, no solo Israel, cualquier país, ya sea Rusia, Ucrania, no sé, por allá, por el lejano oriente, Japón, China, cualquier país que diga que esté en guerra con alguien, por más que sea Israel, no importa. Son solo principios de dolores, no es el fin, eso lo dijo Jesucristo en Mateo 24. No es el fin. Como te lo quieran pintar Armando Alducin o Jaciel Rodríguez, no importa, no es el fin. No te asustes, consuélate en el Señor. Eres tú Israel. Espera, sigue luchando, trabajando en la obra de Dios. No te desesperes, no te asustes por estos sensacionalistas. Sí, Armando y Jaciel han hecho mucha sensación, han hecho una pobre escatología, muy alejados de la Biblia cuando hablan de Israel y lo quieren conectar como sea al fin de los tiempos. La escatología bíblica. No, no cuadra nada, lo fuerzan demasiado. Alducin ya alucina mucho. Que Rusia está en Apocalipsis, que Gog y Magog es China. Eh, no sé, no sé de dónde sacan eso, porque cuando Juan escribe, no está pensando en eso. Rusia ni China existían en el tiempo de Juan, que escribe Apocalipsis. No existe en el siglo I, no existía. Juan se está refiriendo a otra cosa. Pone por ello esos símbolos, que significa Gog y Magog. Hay que estudiar Ezequiel, y es más, hay que estudiar un poquito más antes. Creo que a partir de Génesis se menciona a Gog y Magog. Por allá uno de ellos. Es un símbolo ahí. Hay que interpretarlo de acuerdo a ello. Así que mis hermanos, tranquilos, no se asusten. Yo sé que esta noticia ya pasó, quise comentarlo. Bueno, la iglesia se ha embrutecido. No sé cuándo se embruteció la iglesia por seguir creyendo en estas sensacionalistas. Mis hermanos, tranquilos. No ha pasado nada. Ahorita tú sigues vivo, no ha pasado nada. Más bien sigues pastoreando, sigue cantando al Señor, sigue ministrando, sigue evangelizando. Haz lo que el Señor te ha mandado a hacer simple y llanamente y no estés prestando oído a las sensaciones, a los que Israel por aquí, por allá, el reloj profético y etcétera, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, tranquilos. La iglesia es el verdadero Israel y todo lo que tenga que pasar se va a cumplir. Es principio de dolores, no es el fin. Tranquilos que el Señor va a velar por su pueblo. El Señor va a proteger a su pueblo. Tranquilos, no ha pasado nada. Ahora, lo otro es que ya todos saben, hace unas semanas prácticamente ha fallecido el pastor muy conocido, John MacArthur, muy conocido, un reformado clásico que dejó mucho que hablar, siempre fue muy problematizador. ¿A qué me refiero con problematizador? No quiero decir que fue problemático, no problematizador, o sea que siempre este, ponía ciertas cosas en discusión, siempre proponía la reflexión bíblica por ciertas cosas que andaban mal dentro de la iglesia, sobre todo cuando hablaba del neopentecostalismo, sobre las exageraciones que se hacen en cuanto a hablar en lenguas, a las sanidades y a los falsos apóstoles y falsos profetas que pululan aún en nuestros tiempos. Y eso fue lo que él ha hecho en toda su vida. Ha defendido la sana doctrina y ha expuesto y demandado esas, esos disparates y esas exageraciones y esas herejías de muchas iglesias de blasfemar en contra del Espíritu Santo. John MacArthur ha sido pues una voz muy férrea en cuanto a ello. Él nunca negó lo sobrenatural, él nunca negó digamos, lo que Cristo puede hacer por su iglesia en sí, porque Él es soberano, Él más bien
como reformado tenía muy presente lo que es la soberanía de Dios. Entonces allí pues hay un punto a favor de él. Él pudo equivocarse como humano, pudo equivocarse un montón de veces. Yo no lo sé con exactitud en qué se habrá equivocado en su familia, como padre, como hijo, como pastor. Sí, tenemos errores como seres humanos, pero en lo global, en su testimonio, fue un buen siervo, no tenía escándalos por ahí, marido de una sola mujer, como dice su palabra, era un pastor de púlpito, no se dio muchas conferencias, ¿no? O sea, eventos grandes, ¿no? Donde se expone una doctrina, ¿no? Explayándola, ¿no? Cristología, el Mesías en el Nuevo Testamento, o sea, no era dado a conferencias, ¿no? Así, magnas, era más de púlpito y siempre se veía predicando en el púlpito y hacía también libros. Hay muchos libros. Él tiene, por ejemplo, un libro que se llama Los Carismáticos, donde los chanca a todos. Él tiene también libros como este, el vacío, avergonzados por el Evangelio, si mal no recuerdo, que lo tengo, no lo he empezado a leer porque estoy leyendo previo a otros en cuanto a mis estudios. Yo estudio, tengo que hacer, ¿no? Las clases para la iglesia, para enseñar los martes, pero no le digo todo. Pero hay un libro que sí me movió mucho la cabeza. Y ahí quiero yo no, mostrar mi simpatía de alguna manera con John MacArthur, que me ayudó bastante en cuanto a los dones ministeriales, a los dones de poder, como solemos decir en teología. Y hay un libro que me recomendó mi líder cuando yo era más adolescente, cuando era adolescente, bueno, ni tan adolescente, yo era ya un joven y ya estaba estudiando, preparándome para el ministerio. Tenía unos 24 por ahí, 24, 23 años, ¿no? Me recomendó un libro. Mi líder me dijo, Daniel, consíguete un libro que se llama Fuego Extraño. Fuego Extraño. Sí, este librito se los presento aquí. Fuego Extraño, me lo compré ya hace bastante tiempo, hace 10 años más o menos. Y aquí, este librito me movió bastante la cabeza, bastante me hizo reflexionar. El contenido es oro puro, y también se lo recomiendo a ustedes. Así como no recomiendo el libro de Alducin o de Jaciel, esos que ya mostré aquí, bueno, este sí se lo recomiendo. Se lo recomiendo bastante. No debe faltar en tu biblioteca. Juego extraño de John MacArthur, el subtítulo dice El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Me lo leí todo, me lo leí todo y también lo tengo como consulta. Y bueno, eh, les voy a deleitar solo con el índice para que te animes. Sí está a la venta en la librería. Tiene, por ejemplo, aquí este índice. Tiene tres partes. La primera, y como usted puede ver, cómo enfrentar un avivamiento falsificado. La segunda parte, los dones falsos expuestos. Y es ahí donde, ahí, en esa segunda parte, en donde va a hablar sobre los falsos apóstoles, va a hablar sobre los profetas también, que los profetas no existen para él hoy día, no hay ya ese ministerio profético. Las lenguas también cesaron para él, falsas sanidades y falsas esperanzas, o sea, los milagros para él también cesaron. Él tenía una postura cesacionista, ¿no? Dones de milagros, lenguas, profecía han cesado para él. Y todo pues lo expone aquí. Y expone a un personaje muy conocido por él y también conocido por nosotros. ¿Quieres saber cuál es? Te recomiendo que lo compres. Ahí vas a ver cómo MacArthur este, desenmascara las artimañas de un falso apóstol allá, en su tiempo, que hacía puras maratónicas. Y la tercera parte es muy reconfortante. La primera y la segunda parte habla sobre este, eh, el origen, ¿no? de este falso movimiento, ¿no? Carismático neopentecostal, exabruto, con lenguas que no se entienden, falsas sanidades. Él expone todo y descubre cómo son las artimañas de las falsas sanidades. O sea, él lo expone acá. La primera y segunda parte es eso, o sea, expone todo lo falso que es este movimiento. Y en la tercera es, ahora, ya te dije lo falso, ahora vamos a ver qué es lo verdadero. Por eso él pone cómo redescubrir la verdadera obra del Espíritu. Ahí coloca el Espíritu Santo y la salvación, el Espíritu Santo y la santificación, y el Espíritu Santo y las escrituras.
Y ahí al último da una recomendación a sus amigos continuistas. O sea, los continuistas son los que sí creen que aún está vigente el don de lenguas, la interpretación de lenguas, sanidades y profecía. Yo soy un continuista moderado. No me la creo toda. Yo tengo que pasar por el filtro de lo que ha creído la iglesia en la Biblia y de manera histórica. Entonces yo hago ese filtro. Porque me demanda la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 que debo probar los espíritus. No me tengo que comer todo entero. Tengo que probar los espíritus si son verdad o no. Si son de Dios o son del Satanás. Eso todo cristiano debe hacer, porque ya la Biblia lo estipula. Ahora, ahí en el tercera parte de este librito, va a ser él ahí una exégesis extraordinaria, obviamente a su postura de él como reformado, cesacionista, sí, sobre todo cesacionista, pero él recomienda bastante que la obra del Espíritu Santo es una y nos podemos dar cuenta de una manera, y él lo expone aquí. Pero ¿cuál es, hermano Daniel? Bueno, cómprate el librito, ya te hice saber cuál es el índice, y es muy, 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 muy bueno. Y este librito cuando lo leí, lo terminé de leer, dije, wow, no, acá tengo que hacer algo, acá ya, entonces lo que yo aprendí, lo que a mí me enseñaron en una iglesia, o sea, no estaba tan acorde a la Biblia, no estaba tan acorde tampoco al cristianismo histórico, ¿no? Desde los primeros cristianos del siglo I, pasando por el medioevo, la Reforma, hasta el día de hoy, hay muchas cosas que tuve que reflexionar, bastante cosas que tuve que cambiar. Me hizo reflexionar bastante este libro, entonces yo doy gracias a Dios por ello, por MacArthur, por haber de alguna manera influido en mí, en el pensamiento crítico cristiano, para el beneficio de la iglesia, porque a partir de que leí este librito, fui enseñando paulatinamente lo bíblico e histórico del cristianismo. Lo bíblico e histórico del cristianismo. Tuve que hacerlo, dudé bastante al principio, digamos que fui de alguna manera cobarde, por respeto, no que dieran mis hermanos, son de otra postura, pero después dije en años, ya, terminé de estudiar, me gradué con mi esposa, dije, no, yo no puedo seguir ocultando esto, ya no sería por respeto, no, ahora tiene que ser por un asunto de valiente, ¿no? Tiene que ser por un asunto de convicción de lo que creo y de lo que creo, exponerlo, decirlo, por qué lo creo y basarlo, obviamente, en el cristianismo bíblico e histórico. Me ayudó bastante este libro a la reflexión, a abrir mi panorama, a pensar de que hay muchas posturas y que se debe respetar las posiciones. Yo creo que me fui de largo ya. Yo quise hacer un video más corto, pero bueno. Eh, Falleció nuestro hermano MacArthur, aunque muchos digan, yo sé que ya viste esta noticia, que muchos digan que algunos están en el infierno, de que blasfemó contra el Espíritu Santo, de que no cree en los dones, bueno, ya. Eso no importa, no escuches esos comentarios, hermano, no importa ya. Lo que sí debe importar es que ha sido un hermano nuestro que ha aportado dentro de la teología cristiana y ya está con el Señor, ¿sí? Y ha pasado a mejor vida, en realidad. Y nos debería, pues, de alegrar que un hermano nuestro ya no está sufriendo aquí, como tú y yo estamos padeciendo hasta ahora, en esta tierra, pero él ya no, él ya cumplió su objetivo, su meta en el Señor, llegó al cielo y ahora está descansando hasta que se consuma, esperando la resurrección y a gozar con el Señor en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esperamos pues encontrarnos con Él en aquel día. Así que este ha sido todo por hoy, mis hermanos. Gracias por escucharme. Yo te invito a que si te gustó este video, este punto de vista, aquí abajito coloques tu like bendito, sabroso y rico. Así me ayudas a que YouTube pueda recomendar mi video a muchos otros cristianos. También me gustaría que te suscribas. Sí, suscríbete y activa la campanita para que todo video, nuevo video que suba, te llegue en tu notificación, ya sea en tu laptop, en tu iPhone, en tu smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier dispositivo que tú uses, te llega ahí la notificación de un nuevo video. Así que conmigo será hasta una nueva oportunidad. Y esta es Academia de la Biblia. Comenta si quieres también qué te pareció y quizás te estaré respondiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde y conmigo será hasta un próximo video. Chau, 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 chau. Chau.